Hola, soy Antonio Sala. Este vídeo continúa un vídeo anterior en el que se planteaba el problema de estimar la fuerza que actúa sobre un sistema mecánico mediante un filtro de Kalman versus suavizador Rausford-Riemann. El vídeo anterior hablaba del modelo del sistema y de la perturbación y del filtro de Kalman estacionario, y este hablaremos del filtro no estacionario. Entonces, si recordamos, mi sistema era 2 entre s cuadrado más s más 5, tenía una entrada tipo escalón que suponía perturbación no medible y esta entrada determinista, la doble derivada era basura, con lo cual pues proponía un filtro basado en este modelo, una entrada determinista que actuaba sobre el segundo estado, la derivada de la velocidad de la aceleración, y luego una entrada no determinista que suponía que tenía un ancho de banda de, por ejemplo, 0,4 radiones por segundo, y ese tercer estado, un ruido blanco filtrado por este ancho de banda, era la fuerza que yo suponía que actuaba sobre lo que sería el sistema mecánico. Con todo esto, suponiendo la varianza 5 del ruido de proceso y de un ruido de medida de 0,05, pues el observador óptimo sería el filtro de Kalman estacionario que da el comando Kalman, y entonces ahora lo que vamos es a evaluar el filtro no estacionario y ver su comportamiento. Claro, realmente, excepto en los primeros segundos, la salida del filtro no estacionario y del estacionario serían coincidentes, ¿vale? Lo que ocurre es que como vamos a utilizar el suavizado Rausford-Riemann, necesitamos evaluar el filtro no estacionario y entonces por eso lo vamos a hacer así. Estas tres líneas de aquí, 48, 49 y 50, son lo que me calcula la ganancia del observador, la corrección multiplicando por la ganancia, la diferencia entre la medida y la salida estimada. Esto me calcula la varianza a posteriori y luego estas dos líneas me calculan la simulación en bucle abierto a x más bu y la simulación de la ecuación de varianzas para la siguiente muestra. Y todo lo de aquí en medio, las líneas 53 y 61, es simplemente guardar cosas para las grafiquitas. Y ya digo, cuando m ha convergido, pues sería igual al estacionario. Si vemos la evolución de la ganancia del observador m, pues vemos que en las primeras instantes, que no tengo tanta información, hace pues cosas raras, pero al final, pues al cabo de un segundo, ha convergido a lo que sería el observador estacionario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta simulación de 18 segundos, pues excepto el primer segundo, donde el filtro de Kalman no estacionario estaría un poco utilizando de una manera diferente los sensores debido a que no tenía información previa, pues luego a partir de un segundo todo daría igual que el estacionario, con lo cual en muchas aplicaciones no merece mucho la pena el no estacionario, pero para el RTS sí. Si evaluamos este filtro de Kalman, la salida I estimada pues es la rayita amarilla, o sea, las medidas son los puntos azules, la salida roja es la real y la salida estimada pues es la cosita amarilla que claro, pues está un poco corrompida por ruido, pero bueno, no está mal la salida estimada. Vamos ahora a ver la velocidad estimada, que es la segunda variable de estado. Pues claro, en los primeros instantes, donde tiene pues poca información del pasado y un montón de ruido, pues el filtro no estacionario está un poco desorientado. Claro, la estimada de la velocidad con estas medidas iniciales tan ruidosas es horrible, entonces hasta que no ha medido un poco más y ha promediado con el modelo, pues no tiene una idea bastante razonable de cuál es la velocidad y bueno, pues después de un segundo y pico ya empieza a tener una idea de cuál es la velocidad. ¿Qué ocurre? Este es el momento en que entra el escalón de la perturbación no medible. Y lo que ocurre es que como mi modelo piensa que esa perturbación es lenta, ese ancho de banda limitado que no puede variar tanto, pues tarda un poco el estimado de la velocidad en creerse que realmente entra esa perturbación que se está manteniendo ahí constante, ¿vale? Eso el modelo de ruido coloreado no lo consideraba. Entonces pues tenemos este transitorio raro donde la velocidad no está demasiado bien estimada. O sea, la posición sí que está bien estimada porque el sensor me da una buena medida de la posición, más o menos, pero el observador no se cree que la siguiente posición vaya a ir tan arriba, ¿vale? Se piensa que la perturbación tiene que caer. Bueno, pues la cuestión es que este es el tipo de transitorio debido a el ancho de banda limitado que yo he puesto de mi perturbación, que pues está un poco regular, ¿vale? Y bueno, pues este es el estimado de la velocidad. El estimado de la entrada, que es básicamente usado pues a partir de, claro, de sus estimadas de la aceleración, pues él estima que la fuerza no medible que le ha entrado al proceso es esta raya roja. La verdad es que no está mal, teniendo en cuenta que si comparamos con la aceleración obtenida por la doble derivada numérica, era esta basura, digamos, de amplitud 200, pues bueno, pues este filtro de Kalman ha conseguido un filtrado razonablemente bueno porque esta ha sido la fuerza estimada. Entonces, bueno, pues podríamos estar más o menos contentos de este comportamiento, ¿vale? Y de hecho, pues lo estamos. Vamos a comparar ahora, como la fuerza esta de ahí no es un ruido coloreado de distribución normal, pues vamos a comprobar si inventándome otros parámetros de ruido o ancho de banda, la cosa funciona bien o no. Si ahora el polo de la perturbación yo digo que es en 4, entonces uno le está diciendo al observador que la fuerza debe cambiar más rápidamente. Entonces, al repetir los cálculos, con una fuerza que cambia 10 veces más rápido, todo es más ruidoso. Esta sería la velocidad estimada. Claro, las aceleraciones pueden cambiar de golpe mucho más.
y esta es pues la aceleración estimada, entonces pues ya claro, esto es mucho más ruidoso. Si la fuerza puede cambiar 10 veces más rápido, pues básicamente este filtrado, por una parte no hay tanto retraso, esto ¡pam! Sube rápido, detecto más pronto lo que está pasando porque entra dentro de mi modelo, que la fuerza cambie rápidamente, pero por otra parte pues claro, sigue mucho más el ruido. Claro, estoy haciendo realmente dos derivadas numéricas casi, y bueno, pues claro, pues si no doy algún tipo de suposición sobre la suavidad de esta línea azul, pues esto es muy ruidoso. Además, fijaos que tiene este fallo, digamos, que no la estima en toda su amplitud. Supone que es un ruido coloreado, que su predicción, digamos, de cuánto va a valer en el futuro, su extrapolación va a ser 0. Se lía un poco, con lo cual, pues, al subir el ancho de banda de la perturbación, tenemos una detección más rápida, pero tenemos más ruido y más offset, mientras que si hacemos lo que teníamos al principio, o vamos a hacer un poco, si en vez de 4 ahora pongo 0,1, pues entonces es una perturbación que yo le estoy diciendo a mi modelo que dura mucho, entonces cuando tenga el cambio repentino tardará a detectarlo, pero por otra parte detectará mejor su valor exacto y además lo filtrará el ruido mucho mejor. Al poner el 0,1, el estimado de la velocidad ya es muy limpia porque piensa que las aceleraciones son suaves, pues las velocidades también, y efectivamente pues mi estimado de la aceleración pues es muy suave, excepto claro, en los instantes iniciales, que no tenemos información previa y está un poco haciéndose una composición de lugar. Mi estimado de la aceleración es mucho más suave y mucho más cercano a su valor real. Pero claro, pues este retraso de la detección aumenta porque mi modelo no se cree que la fuerza pueda cambiar de golpe. Vamos a ver ahora el suavizador Raustus-Zwiebel. Vamos a ponerlo esto a 0,4, ni tan lento ni tan rápido. Y si ahora ejecutamos todo esto como en la primera simulación, este era el estimado del filtro de Kalman causal, no estaba mal. Esto es el numerito que me daba a mí un compromiso razonable entre el retardo en el diagnóstico y la ruidosidad de la detección. Y ahora, si yo paso el smoother Raustus-Zwiebel, inicializo el último estado estimado del smoother al filtro de Kalman, inicializo la última variable de la varianza suavizada, Raustus-Zwiebel, a la varianza Z estimado posterior del filtro de Kalman. Esto me da la ganancia del observador hacia atrás en el tiempo y esto de aquí me da la varianza después de corregir. Y luego, pues lo que sería la ecuación de la corrección sería esta de aquí. Al X de Kalman le sumo esa ganancia del observador por el estado siguiente menos AX más BU con el estado anterior. Esto que no espera la simulación AX más BU multiplicada por esta ganancia se utiliza para corregir el estimado de Kalman. El resto de líneas es simplemente guardar una gráfica. Entonces vamos a ver ahora los resultados. Vemos que aquí comparamos, la azul es la limpia señal original medida, el estimado de la salida con el filtrado causal es la línea roja y con los mismos parámetros de varianzas, covarianzas, etcétera de ruido, pues claro, al saber informaciones futuras y pasadas, pues el filtrado puede filtrarlo pues con mucha más suavidad. La línea amarilla ya se parece mucho más a la línea azul y además el efecto del ruido de medida está mucho más suavizado. En los estimados de velocidad pues pasa lo mismo. En el filtro de Kalman no estacionario, pues aquí hay unos primeros instantes donde pues no sabe muy bien qué hacer y una vez ya sabe qué hacer pues no va hacia atrás para corregir, pero en fin, pues el filtro Raustus-Zwiebel pues una vez ve todo el registro de datos pues claro, puede estimar mucho mejor y mucho más suave la velocidad. Y además, pues aquí, por ejemplo, en esto amarillo, aunque mi modelo pensaba que la fuerza aplicada no debería cambiar rápidamente, y su estimado a futuro debería ser 0, pues bueno, pues como cuando en el futuro ve que no ha sido 0 y que la cosa ha continuado, pues bueno, pues puede tirar hacia atrás en el pasado y acercarse más a la velocidad real y con mucho menos ruido. Las fuerzas de entrada de perturbación, pues pasa un poco lo mismo. El filtro de Kalman causal daba la raya roja y el filtro Raustus-Zwiebel, viendo el futuro y echando hacia atrás para corregir el pasado, pues permite primero en esta fase inicial acertar mucho más sobre cuáles eran realmente las velocidades, porque ve la serie de datos futuros para extrapolar hacia la izquierda. Y luego, por otra parte, evita el retraso en la detección, porque al ser no causal, pues eso, ve el futuro y entonces pues el escalón que ha estimado pues está efectivamente centrado, digamos, sobre los instantes de tiempo donde realmente ha ocurrido el fallo, ¿vale? Mientras que el estimado de la fuerza del filtro de Kalman está retrasado debido a la causalidad del filtro, que introduce un desfase, un retraso, y además tiene más ruido porque tiene, digamos, grosso modo la mitad de la información, solo ve el pasado, mientras que el RTS ve el futuro. Con lo cual, pues el RTS lo ha estimado todo pues un poco mejor, ¿de acuerdo? Estas son las matrices de varianza, de desviación típica del filtro de Kalman y el RTS que con la información del futuro pues puede reducirla más en la posición
y, por ejemplo, pues en la fuerza estimada también pasa lo mismo. Ya digo, estas varianzas teóricamente son cuando la entrada es un ruido coloreado de ancho de banda limitado, de manera que en este tren de escalones de estos fallos repentinos que entran en las fuerzas, pues esto hay que interpretarlo con imaginación. Bien, vamos a hacer una última comprobación de qué ocurriría si yo pusiera ahora el polo de la perturbación, el ancho de banda de la perturbación más rápido, como habíamos hecho en el caso del Kalman. Si lo ponemos el polo en 4 y volvemos a ejecutar, vemos que, claro, pues que la estimación de la fuerza es mucho más ruidosa. Claro, el Kalman reduce su retardo, este también, pero claro, pues todo es mucho más ruidoso. Pero pues parece que la media, por lo menos, de la fuerza estimada, pues la ha hecho bien. Y si ahora, en vez de en 4, lo pusiera súper lento en 0,04, pues todo sería muy filtrado, pero como el filtro no se cree que la perturbación cambie de golpe, tendría una dinámica más lenta, tanto en el Kalman causal como en el RTS. ¿Vale? El Kalman tendría más retardo de detección y el RTS, pues esta pendiente, digamos, sería menor, empezaría antes y acabaría después. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza la comparación y la estimación de las fuerzas en un sistema mecánico, y vosotros pues podéis hacer vuestros propios experimentos cambiando los parámetros de ruido de proceso, de ancho de banda de la perturbación, etcétera, para entender mejor cómo funciona todo esto. Muchas gracias por vuestra atención.